Muy buenas, en esta nueva sección dentro de nuestro canal de Trama Internacional vamos a comenzar con diferentes entrevistas para tener diversas voces respecto a los diferentes acontecimientos de interés tanto a nivel nacional como internacional. Hoy en este primer encuentro tenemos a nada más y nada menos que Alejandro Krivitsky, un amigo de la casa, periodista, ex corresponsal de guerra en Tierra Santa y durante la época más candente del conflicto, como fue la década del 90, que estaba muy complicadas las cosas por allí. Diplomado en política internacional, si mal me equivoco, en relaciones internacionales, nada más y nada menos que por la Universidad de Harvard. Pocos en Argentina tienen esta titulación y autor de dos libros sumamente interesantes como es Descolonizando las neuronas argentinas y El Plan Cóndor Mediático. Estimado Alejandro, 1 millón de gracias por estar aquí presentes y te invito para saludar a nuestra querida audiencia de Trama Internacional. Gracias, Tadeo, gracias a Trama Internacional por esta oportunidad de poder estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia que irá creciendo porque Trama Internacional es un nuevo espacio que hace falta, porque hace falta hablar cosas que en los medios tradicionales no se están hablando. Así es, muchísimas gracias como siempre Alejandro. Y quisiera comenzar esto respecto, esta conversación va a ser prácticamente sobre lo que ha significado las elecciones en Argentina este domingo, con todo lo que esto conlleva. Pero primero que nada, esto ya se veía venir y de alguna manera profética, tu libro El Plan Cóndor Mediático ya pronosticaba lo que iba a suceder con todo esto. ¿Cómo llegamos desde tu libro El Plan Cóndor Mediático, escrito en el 2015, si mal me equivoco, hasta estos momentos en la actualidad? Sí, el libro fue escrito en el 2012, editado por una editorial más grande en el 2014. Eh, Lamento decir que tuve razón, porque al decir tuve razón quiere decir de que a los argentinos nos está yendo mal, nos llevaron puesto, nos endeudaron y el plan Cóndor mediático solamente me equivoqué en el título, porque le faltó al título decir plan Cóndor mediático y judicial. Entonces me quedé corto con el título. Yo, si bien a la cuestión de la justicia la enmarcaba dentro del plan continental, no pensé que iba a llegar a tales dimensiones como hoy se habla de guerra jurídica, de lawfare, y que bueno, fue el mecanismo asociado a lo mediático para derrocar los gobiernos nacionales y populares en Latinoamérica, ¿no? Cuando yo escribí ese libro, hay que poner en contexto, Cristina Kirchner estaba en la presidencia, todavía Vilma estaba en la presidencia, Lugo, y bueno, y después vino todo, ¿no? Todo lo que ya todos conocemos. Pero en ese momento, cuando yo saco el libro, medio que me miraron con cara de que este tipo conspiranoico, de cosas raras, de planes raros, y bueno, lamentablemente el tiempo me dio la razón, pero ninguno de ellos me pidieron perdón. Es así. Es interesante analizar cómo incluso, por qué comenzamos con este libro, porque todo lo que tiene que ver con lo mediático y también con lo judicial, que se utilizó de alguna manera prostituida la justicia actual en Argentina, dieron como resultado primeramente el gobierno de Mauricio Macri y después fueron entretejiendo diferentes cuestiones que terminaron con lo que sucedido en el domingo. ¿Qué nos puedes comentar para aquellas personas en el exterior que nos siguen de otros países, cómo fue que el pueblo argentino llegó al punto de elegir en su mayoría, aunque todavía es discutible, a Javier Milei este domingo? Bueno, es todo un proceso que comienza ya cuando ya empezamos a visualizar el plan Cóndor mediático. Esto es un proceso en desarrollo, todavía sigue,
el desarrollo, porque todavía no han llegado a los fines que ellos pretenden, están en proceso, ¿no? Y es un proceso de colonización y descuartización de la Argentina y del cono sur. Vienen por nuestros recursos naturales, el mundo tiene sed, veíamos lo que pasaba en Montevideo, que no había agua más que para la pastera de Montevideo, los uruguayos saben de lo que estamos hablando, y eso que el Uruguay da sobre un río que es el río Uruguay. Vienen por el litio. Hace muchos años cuando escribí ese libro, yo hablaba y decía, vienen por el litio. Y en mi provincia todavía no se había descubierto el litio. Yo tenía que levantar el celular y explicar que todas las baterías funcionaban al litio, porque la gente no sabía lo que era litio. Y bueno, hoy lamentablemente ya están aquí, ya se están llevando el litio, ya se están llevando el agua, y con respecto al agua hay todo un plan estratégico que se vino tejiendo. Lógicamente que necesitaron para todo esto colonizar tres. A ver, aquí existe, tanto en la Argentina como en Latinoamérica, existe un aparato del coloniaje. Es un aparato compuesto por tres patas. La colonización del poder, que eso implica el poder político, el poder mediático y el poder judicial. La colonización del saber, que significa todos los planes de estudio de universidad hasta el último grado del jardín de infante, no sé cómo lo dirán en otros países, y la colonización de la fe, de la espiritualidad de los latinoamericanos. Colonizando esos tres pilares, los pueblos están prácticamente rendidos. Y el último territorio soberano que nos queda a los latinoamericanos, que si ya te colonizan ese último territorio, ya está acabado, no hay cómo recuperar todo lo nuestro, es la mente. Entonces, el último territorio soberano que nos queda es la mente. Y están trabajando las 24 horas los medios de comunicación, las redes que se multiplica a través de las redes sociales, la colonización mental. Eh, el proceso que vive la Argentina, que desemboca en Milei hoy, esto es un proceso que comenzó primero y que se va a agudizar. Acá se denomina populismo a todos aquellos gobiernos que defienden los intereses de los pueblos y de las naciones. Entonces se le baja el precio, diríamos, y se le llama populismo. Yo no tengo problema de que me digan populista por defender los intereses de mi pueblo y de mi patria. Si eso quiere decir populista, póngale en el rótulo de periodista populista. Soy un periodista orgullosamente populista. Ahora, ellos vienen a terminar con los populismos, con los populistas, con los populismos, con nosotros, porque somos la resistencia a la invasión colonial. La invasión neocolonial no es con soldados, ni con marines, ni con fuerzas armadas. Es colonizando, como yo dije, con un entramado de fundaciones y ONG, como las que yo di a conocer hace unos días, que reportan directamente a la CIA, a la Central de Inteligencia Norteamericana, y que en el caso argentino tienen comprado, cooptado 160 legisladores. Por lo tanto, la mayoría de los parlamentarios en la Argentina, de izquierda a derecha, son de un solo partido, el partido de la Embajada Norteamericana, financiado por ONG que reportan a una ONG central que es la famosa NED. La NED es el brazo colonizador de la CIA. La NED es la CIA, fundada por Ronald Reagan, después de que se termina la Guerra Fría. Ellos cambian de estrategia y todas las operaciones que hacía la CIA encubierta, ahora la hace a cara descubierta, canalizan los dineros por la fundación, invitan a los políticos a viajes, a Washington, al Pentágono, a cursos, a periodistas, a cursos de periodismo republicano, periodismo.
independiente, etcétera, etcétera, y así van captando y colonizando el poder mediático, poder político y poder judicial, porque actúan en esos tres. Entonces, ellos generaron la ruta del dinero K, Cristina Kirchner, la ladrona de la Argentina, que se robó todo un PBI, que se robó acá, que se robó allá, cuadernos, da la casualidad que en la misma operativo acá que en Ecuador, cuaderno, un tipo que anotaba en un cuaderno cómo afanaban, cómo robaban, cómo choreaban, lo digo en varios... eh, en varias formas como los argentinos hablamos, y que al día de hoy todo eso fue cayendo porque eran todas mentiras mediáticas, pero sale los medios hegemónicos, te imponen que existe un robo, te lo inventan, te hacen un montaje mediático que infecta y genera de odio masivo en la sociedad, lo toma la justicia para la investigación y después de nuevo los medios toman que la justicia está actuando y es un retroalimentación de medios y justicia. Y en todo eso, carpetazo a los políticos que no se disciplinan a ese juego de medio y justicia. Siempre hay un político que es el que denuncia, los medios que lo amplifican y la justicia que toma la denuncia y tarda años. En esos años hicieron tal desgaste que voltearon al populismo. Y viene Mauricio Macri como el gran salvador de la Argentina, y lo primero que hace a una Argentina desendeudada, porque hay que aclarar que la Argentina estaba desendeudada y que no tenía necesidad de deuda, porque somos un país que podríamos ser autosuficiente tranquilamente, porque tenemos todos los recursos que necesita el mundo, los tenemos nosotros en la Argentina, endeudó y tomó una deuda que ni en los estatutos del Fondo Monetario Internacional estaba permitido entregar semejante cantidad de dinero a un país que no estaba en guerra, porque ni a Ucrania le dio tanto dinero como nos dio a los argentinos. Entonces nos endeudaron a 100 años, ahora tenemos que pagar una deuda y ya está. El trabajo de Mauricio Macri, 4 años. En 4 años nos liquidó, nos paralizó todas las obras, hizo todos los desastres habido y por haber contra el pueblo, contra el populismo, y nos dejó endeudados. La fase siguiente que vino Alberto Fernández y nos agarra la pandemia, más los precios en el mundo que se variaban por la guerra ruso-ucraniana, que después podemos hablar de eso también, pero que impacta en los mercados, y el desgaste psicológico sobre una sociedad cansada y que no encuentra respuesta sobre la mesa, no encuentra la comida. Entonces dice la sociedad hoy, Mauricio Macri no me solucionó el problema. Alberto Fernández, del Partido Justicialista, no me solucionó el problema. Por lo tanto, ni Macri ni Fernández nos arreglaron el problema. Vamos por una opción nueva y aparece Milei como un caudillo de derecha que se impone en las últimas elecciones, rompiendo todos los récords y todos los pensares habidos y por haber en esta Argentina. Porque si vos me preguntabas hace una semana atrás si Milei iba a ganar las elecciones, yo te iba a decir no. O sea, yo creo que va a ser una buena elección, pero no que la iba a ganar. O sea, me sorprendió. Y me sorprendió hasta tal punto que yo te hablo de una provincia que hace un mes tuvimos elecciones y el Partido Justicialista en esta provincia llamada Formosa gana el gobernador por el 71% de los votos. Una elección brillante. No existió la oposición prácticamente. Y a un mes, en esa elección no existió Milei. A un mes, Milei es segunda fuerza en esta provincia.
y desplazando a Cambiemos, al Partido Radical y a todas las organizaciones políticas de Formosa, sin tener prácticamente presencia territorial de dirigentes y militantes en esta provincia, solamente con la foto en la boleta electoral. Y con todo lo que eso implica de que un Milei gobierna la Argentina, ¿no? O sea, es el remate final para la Argentina. Es así. Hay una crítica puertas adentro que se da a nivel nacional desde la Patagonia hasta el extremo norte de nuestro país, es que el gobierno abandonó al pueblo, no tomó medidas peronistas de desarrollo, de justa redistribución de las riquezas, pese a que el país sí estaba en crecimiento, que es importante resaltarlo, que Argentina está creciendo con su PBI a nivel de desarrollo, producción y demás, pero no hay una justa redistribución de la riqueza, tampoco se ha visto grandes planes sociales y de alguna manera se ha visto el pueblo abandonado a su suerte, lo cual también explica este fenómeno de Javier Milei. Pero cuando analizamos este mapa muy famoso que se hizo, que se expandió en las últimas horas, donde se ve toda la Argentina de color violeta representando a Javier Milei, hay una franja de provincias en las cuales los gobiernos sí se preocuparon por su pueblo y los cuales todavía muestran una cierta lealtad. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas provincias que sí aplicaron de alguna u otra manera medidas peronistas, medidas de apoyo, medidas populares y que incluso se ve reflejado a nivel nacional pese al gran descontento hacia el Poder Ejecutivo? Bueno, yo vivo en una de esas provincias, de las tres provincias que se salvaron del triunfo de Milei. eh, Soy fruto de una de esas provincias y yo trato de interpretar el voto aquí, porque como te decía, hace un mes se votó al gobernador, la reelección del gobernador. ¿Por qué? Con un porcentaje enorme del 71%, porque es el gobierno que le da respuesta a la gente. O sea, la gente no es tonta. La gente votó a quien le da respuesta concreta. Por eso yo hablaba del pan sobre la mesa. Acá se le dio pan, se le dio comida, se le dio techo, se le dio dignidad al pueblo de esta provincia desde el gobierno. Y la gente sabe identificar muy bien lo que le da el gobierno provincial, el municipal y el nacional. Entonces, votó por el municipal, renovó la municipalidad de Formosa, en el caso de mi provincia, que se llama Formosa, renovó el municipio y renovó la provincia. ¿Por qué? Porque le daban respuesta concreta a la población. En esta otra elección dijo, bueno, está todo bien lo que hace el gobierno de la provincia, lo que hace el gobierno municipal, pero yo tengo hambre, tengo la heladera vacía. Y la heladera es por una cuestión de política nacional, identificando claramente que es la nación la que nos está fallando y que no nos está dando los elementos necesarios para llegar a la canasta básica familiar. Entonces, bueno, votó, dijo Macri, me vació la heladera, porque con Cristina era otra la situación. Con el macrismo se vació, pero Alberto Fernández, con el candidato actual, Sergio Massa, que es el ministro de Economía, Alberto Fernández, no la volvieron a llenar a la heladera. Y la gente dice, bueno, estos dos me han fallado, vamos a ver, aprobar el nuevo. Esto es un tema difícil porque no estamos hablando con un político que tenga historia y que tenga experiencia de gestión. Estamos hablando que Milei nunca administró ni siquiera una asociación civil o una cooperativa de trabajo, menos de trabajo, ¿no? Pero puede ser el próximo presidente. No, no tuvo, no le podemos decir, no, vos sos un mal administrador porque nunca administró nada. No se le puede achacar una historia porque nunca gestionó nada ni estuvo en ningún gobierno. Él dice que viene a terminar con la casta política. La verdad que si él gana, la clase política argentina tendrá que reevaluarse, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que este muchacho salió de la nada misma, de TikTok, de YouTube, nos gane a todos los partidos tradicionales de la Argentina? Acá está en crisis. Estamos frente a un escenario donde posiblemente sea la primera vez en la historia que el peronismo no va a estar en la elección presidencial.
que puede haber una polarización entre dos sectores de derecha sin el peronismo. Entonces estamos frente a una gravedad impresionante en la cuestión de la soberanía nacional y la soberanía del pueblo. Es así, y el panorama obviamente es sumamente complicado y con todo lo que esto incluye y significa. Ahora bien, muchos estuvieron analizando que parte del voto bronca, del voto con rabia, del desesperado, fueron hacia Javier Milei, pero también hubo un porcentaje importante de población que no fue a votar, más del 30%, hubo un porcentaje casi 5% de voto blanco, voto nulo, los cuales, sin lugar a duda, podrían cambiar el panorama. ¿Cómo podríamos llegar a analizar este voto blanco, este voto nulo, sabiendo que, bueno, si bien las elecciones y el voto en Argentina es obligatorio, no hay consecuencias hacia el que no vota, prácticamente son inexistentes, y que además los votos que cuentan en realidad son los votos válidos, los votos de cuando uno participa? ¿Cómo podemos interpretar también esta abstención y este voto también en blanco? Por la falta de soluciones concretas al pueblo. O sea, el pueblo se ha manifestado de distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, el voto a Milei es un voto bronca positivo porque es un voto a un candidato, ¿no? A una alternativa nueva. El voto blanco es lo mismo, es bronca. Quiere decir que ya ni este nuevo te representa. Y el no ir a votar, bueno, ya ahí ya estamos en un padrón peligroso porque no ir a votar es no sostener a 40 años de democracia ininterrumpida que estamos cumpliendo precisamente en este año en la Argentina. Es muy peligroso que la gente deje de confiar en el sistema democrático, porque esto lo arreglamos en democracia. Y hay que tratar de que encontrar la solución en democracia y en paz, con paz social. Ahora, yo estos dos puntitos lo veo difícil en cualquiera de los escenarios. En cualquiera de los escenarios lo veo difícil de la paz social si no se le resuelve los problemas a la gente. Ahora, no creo que mi ley le solucione los problemas a la gente por su propuesta, porque él se presenta como algo nuevo, pero es lo más viejo de la política existente, porque es el librito inventado por los ingleses antes de invadirnos, porque nos invadieron, después que se fueron los españoles, vinieron los ingleses y se quedaron con todo, y trajeron el manual del liberalismo. Entonces, esto es algo viejo, no es algo nuevo. El muchacho puede ser nuevo, ¿sí? El muchacho puede ser nuevo. Es como, bueno, yo la verdad que prefiero ir cuando voy a un concesionario y quiero comprarme un auto, busco un auto que sea conocido, que yo sé que me voy a sentar y que va a andar porque está reconocido, ha sido probado, ¿sí? Que es confiable. Ahora, un auto que recién sale, que uno no sabe qué fallas puede tener, vos sos el primero que lo compra, y bueno, es medio peligroso, es una lotería. Lo que sí, mi ley es menos que una lotería. Ya sabés lo que va a hacer, dijo. Viene a terminar con el Vos imagínate esta provincia donde yo vivo. Él va a terminar con el Ministerio de Infraestructura. Bueno, nosotros tenemos luz eléctrica en el siglo XXI, la provincia, no yo, la provincia, gracias a Néstor Kirchner, que por el Ministerio de Infraestructura, que estaba a cargo de Julio Devido, nos conectó a la Argentina. Éramos un territorio desconectado de la Argentina y conectado a Asunción, Paraguay. Vivíamos de gracias a que los hermanos paraguayos nos tiraba un poco de energía. Entonces, ¿cómo podemos avanzar sin infraestructura? La infraestructura que nos dio y posibilitó a esta parte de la Argentina. Yo le cuento a los hermanos latinoamericanos que en mi provincia es la del extremo norte de la Argentina y somos frontera con el Paraguay. Y éramos una provincia olvidada, olvidada, hasta que llegó un gobierno populista como el de Néstor Kirchner que nos cambió la historia. Ahora, este hombre nos plantea llevarnos no solamente atrás de la política de Néstor Kirchner, a destruir los ministerios que son estratégicos para el desarrollo de la Argentina interior, porque él piensa con cabeza porteña.
donde todo funciona. O sea, en el puerto de Buenos Aires hay luz desde siempre, hay agua desde siempre, las calles asfaltadas desde siempre, tienen gas natural desde siempre. Nosotros no tenemos gas natural, no teníamos luz, no teníamos asfalto, no teníamos nada. Entonces, ¿cómo vas a destruir el Ministerio de Infraestructura? ¿Quién nos va a hacer? Qué empresa privada va a venir a hacer obras a esta provincia si no somos mercado, porque somos pocos habitantes? Entonces, ¿qué estamos obligados a irnos para desalojar el territorio para que se la vendan a las multinacionales para la patria sojera? Digo, no sé cuál es el plan. ¿Para quedarse con el agua porque estamos dentro de los ríos más grandes de la Argentina? Entonces, vos decís, voy a eliminar 1,5 millones de trabajadores del Estado y nosotros somos escuelas de frontera. En mi provincia es frontera. Entonces, la estrategia de la Argentina, tiene que haber una geopolítica, es fortificar la educación de frontera. Ahora, ¿quién va a venir si vos privatizás la educación como la plantea o con voucher? Acá vivo con pueblos originarios, que él ni se le pasa por la cabeza la existencia de pueblos originarios. Y la propiedad es comunitaria y él te habla de propiedad privada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la propiedad comunitaria de los pueblos originarios? ¿Cómo vamos a hacer con las maestras bilingües? ¿Quién le va a pagar si privatizan la educación? Entonces necesitamos de educación con apoyo del Estado. No podés destruir y echar 1,5 millones de trabajadores del Estado, vos decís, estoy echando no políticos, acomodados, secretarias, novias, amantes, qué sé yo. Estás echando maestros, estás echando ingenieros, científicos, policías, fuerzas de seguridad, estás echando trabajadores que son esenciales para la vida del pueblo. Pero bueno, ellos no lo piensan así, lo piensan como si fuese una empresa privada y esto no puede ser la Argentina una empresa privada, ni la Bien. lógica del privatismo. Es un panorama incluso que electoralmente se vio reflejado en una sorpresa que fue lo de Tierra del Fuego, una provincia, la isla de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina, que subsiste a base de un régimen especial y que votó a su verdugo porque prácticamente lo que propone Milei es quitar ese régimen especial, que es por el que subsiste la provincia de Tierra del Fuego. Y así con cada Claro, una de las diferentes provincias a nivel nacional, lo cual también incluso atenta contra el mismo sistema federal y federalismo. En este análisis de la confrontación social, la desesperanza y un hipotético gobierno de Javier Milei aplicando, si es que cumple todo lo que ha prometido, esto podría llevar a una balcanización de la Argentina, comprendiendo un claro atentado en contra de la coparticipación y en contra del federalismo que estábamos mencionando. yo creo que sí. Y yo creo que también ese es el plan geopolítico. Tal vez no el plan de Milei. Milei está siendo tal vez utilizado, pero es el plan geopolítico de los imperios, porque ya hay fundaciones trabajando. Acá tenemos que tener en claro qué es el imperial, cómo se mueve el imperialismo entre nosotros. No andan vestidos de traje de Wall Street. Son fundaciones, son ONG de ayuda humanitaria, de capacitación, y cuando vos entras a las páginas de esas fundaciones, y le aconsejo a todos los que nos están viendo que hagan esa tarea, y cuando entren a una página de una fundación o de una ONG, busquen quiénes son los patrocinantes y sus socios de esas ONG o esa fundación. Porque cuando vos ves que está la embajada de Norteamérica, bueno, te queda claro para quién trabaja esa ONG. Cuando vos ves ciertas empresas multinacionales que son las que fugan los dólares que le falta a la Argentina para desarrollarse, que la hacen aquí en la Argentina, pero la fugan a paraísos fiscales y están ahí, bueno, te queda claro para quién trabajan esas fundaciones, qué objetivos defienden. No van a defender objetivos populares, indudablemente, aunque se disfracen de populares.
porque vos tenés fundaciones, y te voy a dar el nombre, y para que los argentinos, esta misma fundación similar está en todos los países. En la Argentina se llama Fundación RAP, que quiere decir Red de Acción Política. Uno entra ahí y hay un listado de 200 y pico de políticos, gobernadores, intendentes, legisladores, 190 son legisladores nacionales, y cuando ves quiénes son sus socios, tac, pones socio, te figura el logo de la NET, que es la CIA, te figura el logo de, tiene una pata la CIA y una pata europea, si no, no podés comprender cómo hay neoliberales de Cambiemos y socialistas ahí adentro. Y voy a decir, ¿los socialistas qué tienen que ver con los liberales y trabajan en educación? Supuestamente un socialista tiene una idea de educación popular, de acceso al pueblo, libre, gratuita, y el otro privatista, ¿no? Bueno, pero sin embargo, supuestamente hacen los paquetes educacionales ahí y lo trasladan como ley al Congreso de la Nación. Cuando vos ves, existe una fundación que se llama Pablo Iglesias. La Fundación Pablo Iglesias, que es española, que banca al Partido Socialista Obrero Español, fue un invento de la CIA para cuando cayó Franco, parar el avance del comunismo, porque el comunismo tenía toda la masa de trabajadores españoles mayoritariamente organizados. Entonces, venían de terminar con Hitler y Rusia comunista era una amenaza, y sobre una Europa con muchos partidos comunistas florecientes y crecientes. Entonces, la forma de parar el avance del comunismo fue sacarle los trabajadores. ¿Cómo lo sacaron los trabajadores? Y construyendo partidos socialistas que representen a esos trabajadores, financiados por la CIA. Por lo tanto, vía europea o fondo directo de la CIA, todos los caminos llevan a Washington. Por lo tanto, todos estos legisladores reportan a Washington y te dicen que hay un contrato de contraprestación, o sea, de reciprocidad. Yo te doy, vos me das. ¿Qué dan estos políticos a Washington? Si los políticos, si Washington le financia viajes, cursos, seminarios, ¿qué hay? Ningún político me supo contestar. Y uno se presentó el jueves pasado en mi programa y dijo, yo me intentó comprar la CIA a través de la RAP y fui a 2 reuniones y no acepté ir a Washington a un viaje. Menos mal, porque ahí me di cuenta de cómo venía la cosa. Y estoy hablando del ministro de Educación de mi provincia y ahora entra como diputado nacional. Y dio su propio testimonio en mi programa de cómo opera la CIA comprando legisladores en la Argentina. Entonces, ¿quién defiende al pueblo? Porque estos 190 legisladores indudablemente defienden los intereses de la embajada norteamericana y del imperialismo. Es el imperio dentro del Parlamento. Es el imperio dentro de las provincias. Vos tenés un gobernador como Yarlora. Yarlora, un gobernador que acaba de ganar las elecciones en Córdoba, reportando ahí. Tenés un gobernador como Perotti, de Santa Fe, reportando ahí. Y cuando vos ves los intereses que se mueven en torno a estos gobernadores, vos tenés la patria sojera, toda la agroindustria y el puerto de Rosario y la mal llamada hidrovía, que también es el único río fluvial que tiene el sur de América, privatizado en manos de los belgas y los ingleses. ¿Cómo podemos destrabar todo eso si tenemos la clase política, como dice Milei, la casta política, como llama él, a la dirigencia, cooptada por los Estados Unidos de Norteamérica? Bien, muy interesante la entrevista que estabas haciendo en referencia, un testimonio claro. Vamos a dejar el link acá abajo en tu programa Informe Krivitsky y en tu canal de YouTube Alejandro Krivitsky, a donde está este testimonio sumamente impactante y que demuestra hasta dónde están infiltrados estas redes dentro de la misma Argentina. Estábamos hablando respecto a cómo estas organizaciones tienen diferentes infiltraciones dentro de Argentina y el impacto que esto lógicamente conlleva. Te quería preguntar, Argentina anteriormente tuvo serios conflictos con el fondo de inversiones BlackRock,
conocemos su influencia en Argentina, tanto de BlackRock como de Vanguard, las dos grandes corporaciones a nivel mundial que tienen sus patas metidas por todos lados y siempre a donde están hay problemas porque hay intereses de por medio. ¿Cuál es la influencia actual de estas corporaciones dentro de Argentina? ¿Qué nos podemos esperar de un hipotético gobierno de Milei al respecto de estas corporaciones? Y si acaso, analizando a nivel internacional lo que sucedió en Ucrania, donde las tierras fértiles, a través de un gobierno títere como el de Zelensky, que quitó la ley que impedía que los extranjeros obtengan tierra en Ucrania, ¿qué podemos esperar de Argentina, de la Pampa húmeda, de otras regiones como por ejemplo Formosa, donde es ilegal estas corporaciones masivas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que estas corporaciones están pasando días de gloria en la Argentina, porque las alternativas no es solamente Milei, es Milei o Burrich, y si no es Milei Burrich, es Milei Massa. Y si el peronismo sigue dormido y no despierta, como vamos a explicarle a la gente que nos ve fuera de la Argentina, que el movimiento peronista nació como un movimiento de liberación nacional, antiimperialista, anticolonialista. Entonces, si no despierta ese peronismo de liberación, ese peronismo antiimperialista, bueno, Argentina entrará en un rumbo de perdición y de fraccionamiento, como yo te decía. Ya hay fundaciones incentivando a gobernadores de gobiernos como el de Córdoba o el Mendoza, donde hasta el gobernador de Mendoza dijo en un momento dado la independencia de Mendoza, y en las últimas elecciones Córdoba también amenazó con si no hay federalismo, nosotros nos bancamos solos. Bancar quiere decir que nos autofinanciamos solos. Y eso te está hablando de niveles de querer descuartizar la Argentina, de balcanizarla totalmente y hacer grandes negociados, grandes negocios, que ya lo están haciendo. Entonces, en mi provincia no se puede vender por ley provincial ni un charquito de agua. Pero ¿qué pasa? Milei ayer dio una entrevista, por ejemplo, en uno de los canales hegemónicos, y lo primero que planteó fue Formosa como punto central, porque en Formosa tenemos un modelo diferente al de todo el país y de soberanía territorial. Entonces planteó Formosa, con el pretexto de sacarle a los pobres formoseños, que somos nosotros, la pata del Estado, Estado que nos ayuda a crecer a todos, pero él nos viene a salvar de eso. Pero en realidad se esconden otros intereses, se esconde que Formosa tiene agua y tiene litio, se esconde que Formosa es frontera con Paraguay y es el único pedacito sin soja que le queda a la Argentina por decisión política de los formoseños, que no queremos la soja transgénica ni las grandes corporaciones agroindustriales en nuestra tierra. Entonces, creo que estas grandes corporaciones, como vos decías, están para bienes porque todos los candidatos que han quedado para las próximas elecciones con posibilidad de llegar a la presidencia para responder de forma directa o indirecta a esos intereses, no a los intereses nacionales y populares, lamentablemente. Bien. Hay un análisis que, bueno, los que tal vez tenemos un poco de conocimientos en materia internacional nos viene haciendo ruido y decimos hasta qué punto puede ser la ignorancia de que desde los sectores libertarios a fin de Javier Milei se trata de impulsar a Milei como si fuera el Donald Trump argentino, como si fuera Bolsonaro, incluso Bukele. Pero cuando empezamos a analizar los planes de gobierno vemos que es una irracionalidad total porque Donald Trump, nos gustó o no, era un nacionalista americano, proteccionista en la economía, más allá de lo que haga el Pentágono, que por materia internacional sabemos que el presidente de Estados Unidos poco y nada hace. Entonces, desde ahí ya es una comparación totalmente absurda, lo mismo con Bolsonaro y demás. Entonces, ¿por qué, cómo podríamos interpretar de que se quieren atar algún ejemplo internacional como para atraer un voto duro que en realidad es un voto ignorante porque se le está mintiendo incluso en la misma cara?
Sí, es la estrategia de él. Yo lo escuché ayer en una entrevista que él admira a Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿sí? Que la tiene como un ejemplo. Y quiero recordarle a nuestra gente que nos está viendo de que Margaret Thatcher fue salvada porque iba a perder la elección y fue reelecta gracias a las guerras de Malvinas, ¿no? Y que están ocupando nuestro territorio. Y, Entonces, bueno, y una busca otro persona, ejemplo, pero no el ejemplo de los ocupantes de nuestra tierra, ¿no? y una Es persona como que que, un palestino diga, me gusta Netanyahu, ¿viste? Más o menos así. bueno, y una persona que amenazó incluso con bombardear nuclearmente a Argentina, es decir, Totalmente. totalmente apátrida, totalmente en contra del pensamiento, al menos estratégico nacional. Incluso por ahí hemos escuchado hasta ciertos sectores seminacionalistas o incluso conservadores en lo religioso, en lo moral, que dicen, no, hay que apoyar a Milei porque esto, aquello, cuando en realidad la campaña y el gobierno y la estructura que maneja Milei es 100% liberal en todos los aspectos, incluido en el moral y en el ético. Ahora salió a decir que, por ejemplo, está en contra del aborto, pero es porque es una subvención del Estado, no porque moralmente estén bien o mal. Entonces vemos que como un camaleón va tomando diferentes formas, un discurso totalmente antinacional y bueno, como estuvimos analizando en todos estos momentos, las consecuencias para el país pueden ser totalmente amplias. Ahora yo Ahora, quisiera, te digo, Tadeo, quiero agregar algo a lo que vos comentabas o pintabas de Milei y de aquellos sectores nacionalistas o religiosos que apoyan. Si vos sos nacionalista, no podés apoyar a Milei. No podés apoyar porque todas las políticas de él va en contra de la nación, en contra de los intereses nacionales, en lo geopolítico y en todo. Si vos apoyás a Milei, y vos tenés y sos religioso, no, yo ya no te digo que escuche las políticas, sino que lo mires cómo vive él, con cómo es su familia. ¿Cuál es su serias, familia? serias ¿Tres perros acusaciones clonados? serias acusaciones de inmoralidad que nadie las puede desmentir, Por e Dios, incluso pero es que ni él él la dice mismo. y la repite. Cerró el discurso de campaña triunfante agradeciendo a un perro que se murió y que lo clonó, al jefe, el jefe, que vendría a ser su hermana, el jefe. Me pongo a averiguar por qué le dice el jefe a su hermana, como si fuese un varón, el jefe. Bueno, resulta que tiene una cuestión sacada de la Biblia, donde él dice que el jefe es Moisés, y que lo fue, para los que somos creyentes, Moisés encabezó junto con su hermano Aarón. Aarón. Y como Moisés no tenía buena parla, era tartamudo, usaba a Aarón para hablarle al faraón y liberaron al pueblo. Y que acá Moisés es su hermana, por eso es el jefe, es la iluminada por Dios, y él es Aarón, Bueno, que nos pero viene a hablar y a explicar. incluso su hermana, y vamos a hacer un paréntesis para que todos entiendan, tanto a nivel nacional e internacional y demás, tarotista, medium, oficial. Es Sí, decir, sí, sí. no hay No muchas tienen. vueltas que darle. No, 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 es eso. Entonces, y no, esto no es una fake news, no estamos injuriando a nadie, simplemente que busquen los que son de afuera de Argentina los videos de Javier Milei hablando sobre estas cosas. O sea, nosotros lo único que estamos haciendo es decir lo que él dijo. Mirá, si hay algo que yo no puedo hacer, es mentir, porque yo sí soy creyente. Y uno de los 10 mandamientos es decir, no No mentirás. mentiras. Es así. Y además, al menos en nuestro programa siempre tenemos este eslogan de que estamos con la verdad y vamos de frente con la verdad. No hay que tenerle miedo ni esquivar estas Duela. cuestiones porque nuestro compromiso es con la verdad y eso es lo que Así es. tenemos que Yo resaltar. conocí el Medio Oriente por decir la verdad. A mí me censuraron, me tuve que exiliar en plena democracia. Y no me censuraron una vez, me censuraron varias veces
por decir lo que pienso y hacer lo que digo. Entonces, bueno, esa línea de conducta también tiene un precio. Y en Latinoamérica la pagamos caro, porque hay muchos periodistas que directamente lo hicieron desaparecer por decir la verdad. Es así. Eh, Dos cuestiones antes de finalizar, estimado Alejandro. La primera es respecto a si de alguna manera el peronismo logra encarrilar y logra sacarle votos a Lustó en la ciudad de Buenos Aires, a Larreta y traccionar aún más para que en las generales quede segundo y después en el balotaje veremos cuántas posibilidades hay de esto y acaso si esto también no sería otra rendición total del movimiento nacional peronista que tendría que estar pactando con sus propios enemigos. Yo creo que estamos en una situación tan difícil, pero tan difícil, en un escenario, creo que desde los 40 años de democracia, eh, nosotros hemos pasado levantamientos militares, mi generación, yo tengo 58 años, hemos pasado levantamientos militares contra la democracia, hemos pasado la implosión, hiperinflación de Alfonsín, la implosión económica del año 2001, donde tuvimos hasta 7 presidentes, uno cada día. Durante una semana, todos los días amanecíamos con un nuevo presidente de la nación. Corridas cambiarias, protestas y represión y muerte. Tuvimos muchas cosas, pero creo que este escenario es el más difícil políticamente hablando. Yo creo que Sergio Massa puede revertir en estos próximos 2 meses los resultados y entrar al balotaje. Yo creo que sí lo puede hacer. Primero porque es gobierno nacional. Si toma un par de medidas nacionales que favorezcan al pueblo y acá lo que pasó que también se adelantaron elecciones en las provincias. Entonces el que gana ya se queda cómodo porque consiguió su sillón seguro. Y los intendentes y todo. Entonces, si él logra entusiasmar a los intendentes, a los gobernadores, a esa estructura de gobierno que moviliza, que ayuda a la campaña, bueno, cosa que no lo tuvo Milei, por eso el fenómeno. El fenómeno en Milei es que, no, que sin estructura alguna, que sin un intendente en todo el país, ganó las elecciones, a las estructuras partidarias, a gobiernos, tanto nacionales como provinciales, gobiernos poderosos. Entonces, bueno, ese es el fenómeno de Milei. Ahora, en la cuestión del peronismo, yo creo que el peronismo quedó impactado, choqueado, y creo que se puede levantar. Dependerá de lo que haga Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Si él no hace, no es un candidato que va colgado de un gobierno. Él es el gobierno. Entonces, vos tenés gente que dice, bueno, si este se candidatea para presidente y no me resuelve hoy, que es ministro de Economía, los problemas, ¿por qué lo voy a votar? Y tiene razón, es una lógica racional. ¿Qué le puedes pedir a la gente? Entonces dice, bueno, si este que es gobierno no me soluciona el problema, ¿por qué lo voy a votar? Si los otros que fueron gobierno, porque Patricia Bullrich pasó por todos los gobiernos de todas estas crisis económicas que yo te dije, Patricia Bullrich era la que estaba en todos esos gobiernos. Entonces ya la conocemos. Nos viene a traer una nueva crisis. Y mi ley, bueno, no tiene pasado. Entonces vos no, podés criticar esta cosa de los perros, los medios y su neoliberalismo, que aparte, quiero decir que es un cuadro neoliberal. Y es un cuadro del liberalismo que sabe llegarle a la gente de manera directa y de forma sencilla, y que le habla al pueblo, no le está hablando a las corporaciones, le habla al pueblo, si bien representa a las corporaciones, pero su discurso está dirigido al sentido común popular, entonces hace carne en el pueblo. En cambio, Patricia Bullrich habla a las corporaciones como para tranquilizarlas, yo las voy a representar a ustedes, vamos a hacer los ajustes que haya que hacer,
pero siempre como dando a entender que va a ser ajuste, achique del Estado a favor de las corporaciones. Milei te dice, venimos a terminar con la casta política, hay que gastarla y vamos a hacer los ajustes, lo mismo que dice la otra, pero para vos, para beneficio tuyo, para mejorarte la vida. Y bueno, y en esa cuestión discursiva, lo que tenemos que aprender a ver es qué intereses están detrás de estos candidatos, a qué intereses responden. Bien, El peronismo, el peronismo está vivo, sigue vivo a pesar de todo, y está encolumnado detrás de Massa. Esperemos que despierte ese peronismo, que logre reaccionar y que Massa asuma que está representando a ese peronismo también. Y bueno, así se puede ir a una segunda vuelta y hasta ganar la presidencia, que sería lo ideal en este escenario catastrófico que tiene la Argentina, porque si bien Massa no bajó de Sierra Maestra, pero va a permitir que por lo menos el peronismo tenga un despertar y se pueda hacer algo para recuperar la patria. bien. Algunos analistas estaban comentando respecto a cuándo comenzó el declive del gobierno de Alberto Fernández y demás, y muchos asociaban esto con la llegada de estos partidos pseudo progresistas exportados desde España principalmente. Hemos visto continuas giras de dirigentes de Podemos, del PSOE, Alberto Fernández hablando bien de la socialdemocracia, autorreferendo, diciendo que él era socialdemócrata, no peronista, entre otras cuestiones. ¿Qué ejemplo y qué le podríamos decir el mensaje a los hermanos en los diferentes países de Latinoamérica, teniendo en cuenta, por ejemplo, en Venezuela, donde si bien la coyuntura es diferente, qué pueden aprender de lo que está sucediendo actualmente en Argentina? Bueno, yo creo que Venezuela no tiene mucho para aprender de la Argentina. Los argentinos tenemos mucho para aprender de Venezuela. Eh, para envidia de los que nos decimos peronistas o justicialistas, yo envidio lo que pasa en Venezuela, a pesar de todo, porque Venezuela resiste un embate de un bloqueo y bueno, ahora con el tema de Ucrania lo ven de ojito celeste a Maduro, ¿no? Rubio y de ojos celeste para los Estados Unidos. Pero creo que lo que pueden aprender es que no hay que dejarse, que hay que estar muy atento porque el imperialismo no descansa ni un minuto, se te filtra por un huequito que le haces, se te filtra por ahí. Entonces, prestar atención, especialmente yo hago mucho hincapié en esto, en las fundaciones y las ONG, que son las que canalizan los dineros para los sectores de golpe blando. Ya no existe el golpe duro militar. Ya eso es el último recurso. Ya no hace falta. Para la colonización del periodismo, que son los que le llenan la cabeza a los pueblos o los esclarece. Nosotros como periodistas, yo hablo de que yo soy un periodista patriótico, que hago un periodismo patriótico, porque mi función como periodista debe ser la de despertar la conciencia patriótica de mi pueblo, la de saber señalar quién es el enemigo y quién es el amigo de mi pueblo y de mi nación. Y eso lo tiene que hacer un periodista, lo tiene que hacer un periodista. Y lógicamente lo tiene que aplicar un político. Pero yo soy periodista y como periodista me siento en el deber de cuidar a mi pueblo de la injerencia extranjera. Y el peronismo, para que se entienda, no es socialdemocracia, no es social cristianismo, no es nada importado de afuera. Nació, es un movimiento originario de estas tierras que representa un pensamiento originario de la Argentina y de una Argentina soberana, independiente y justa. Entonces no hay comparación. Que Alberto Fernández, eh, porque esto es así, el imperio, el único movimiento de resistencia en la Argentina es el peronismo. ¿Qué hacemos con el peronismo? Dice. Con los otros ya los tenemos. Levantan la mano a ver quién es más cipayo, ¿sí? A ver quién es más vende patria. Hacen fila en la embajada norteamericana el día de la independencia norteamericana, pero si colonizás el peronismo, chau patria.
Si el peronismo es colonizado, chao patria. Y vos tenés de presidente del Partido Justicialista al presidente Alberto Fernández, que dice ser socialdemócrata. Y que te expliqué, a través de una fundación, esa socialdemocracia fue inventada por los Estados Unidos después de la guerra. Bien, una entrevista Entonces, totalmente muy clara. Te agradezco de todo corazón, estimado Alejandro, por el tiempo, la dedicación y por este amor y este esfuerzo que le pones. Para decir la verdad, aquí no hemos inventado nada, no hemos dicho nada de otro mundo, no, únicamente hemos bajado con los pies la tierra, los contenidos y las cuestiones que han estado sucediendo en Argentina en los últimos años. Y bueno, nos queda este mensaje final para los hermanos de Latinoamérica, como decía el Che Guevara, al imperio ni tantico así, pero también muy interesante para todos en cada lugar donde estamos. Una pregunta que tiene que ver un poco respecto a algo que habías hecho cuando apenas había asumido Mauricio Macri. ¿Ya estás preparando nuevamente la camisa verde para enfrentar lo que se viene? la verdad que yo le cuento a la teleaudiencia, diríamos, porque estoy acostumbrado a la televisión, de que yo me saqué el saco y la corbata cuando llegó Mauricio Macri y dije, bueno, me pongo esta camisa verde, verde de trabajadores, verde combatiente, porque acá se viene una gran batalla y especialmente una batalla cultural. ¿Sí? Entonces, estamos bajo una batalla cultural, nos están colonizando. Por eso yo decía, hay que cuidar la mente. Y no me volví a poner saco y corbata, ni siquiera en el gobierno de Alberto Fernández, en el actual gobierno. ¿Sí? O sea, si bien me saqué la camisa verde, pasé a una camisa blanca con detalles originarios, pero no me volví a poner traje. Porque eso también habla de la colonización. Un periodista serio tiene que estar de traje. ¿Quién dijo eso? Los ingleses, que inventaron el traje. Y yo, los ingleses, miren, mis amigos, están ocupando territorio de Latinoamérica con una base con armamento nuclear. No es, las Malvinas no son argentinas, esta que tengo acá, las Malvinas no son argentinas, las Malvinas son de todos los latinoamericanos, es territorio de Latinoamérica, todos tendríamos que estar luchando por recuperar parte del territorio estratégico, geoestratégico, que está ocupado por la OTAN, no por los ingleses, por la OTAN. Entonces, sí, voy a pensar qué color, creo que voy a tener que usar chaleco antibala para lo que se viene, porque se viene bravo en la Argentina. Así es. Bueno, nuevamente agradecerte por todo, estimado Alejandro. Seguramente vamos a estar en contacto y vamos a seguir hablando de estos temas. Nos quedó hablar de la Antártida, la proyección Antártida, el, la Argentina bicontinental, de la cual en los últimos tiempos se ha empezado a hablar un poco más, y todo lo que esto tiene en significancia en medio de un mundo totalmente cambiante y en medio de un mundo en donde las potencias anglosajonas han ido virando y han vuelto nuevamente su mirada a lo que se suele llamar la primera trinchera de defensa de los Estados Unidos, que no es nada más y nada menos que lo que llaman el patio trasero, América Latina. Nuevamente, Pero, Adeo, antes de terminar, es la oportunidad para los argentinos y los latinoamericanos este mundo. Es la oportunidad porque no estamos en un mundo unipolar. Tenemos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Fondo Monetario Internacional, en el caso de los argentinos, no te voy a pagar. No ir a pedirle plata a los chinos para pagar otra deuda, porque es como pedir en un banco para pagar en otro banco y seguir endeudado. Es decir, no te voy a pagar ahora, por lo menos. Primero quiero saber dónde fue para la plata, porque se la robaron, meter preso a los que se la robaron y ahí verificar la deuda, qué deuda te voy a pagar. Y te voy a pagar en base a cuando yo me desarrollo, los muertos no pagan deuda y estos nos quieren muertos. Entonces tenemos un mundo gigantesco que ya no depende de los Estados Unidos. Y acá hay que ir hacia un mundo del sur global, acoplado a Rusia, del sur global. Es el despertar del sur global. Si el norte global arruinó la Pachamama, destruyó el clima, destruyó, es problema de ellos ya en el norte ahora, que se la arreglen ellos, pero que no nos vengan a imponer a nosotros el ecoimperialismo, porque nosotros acá hemos cuidado desde siempre
nuestra tierra y nuestra naturaleza. Entonces es hora del despertar del subglobal. Das para seguir 2 horas más, pero diste un punto en el clavo La con lo seguimos del, la próxima. la del, lo de lo ecológico respecto a la importancia del Amazonas y cómo se quiere destruir o dividir o internacionalizar el Están Amazonas, destruyendo. la Patagonia también. Y vienen con la misma teoría que se le aplican a China y a Rusia de que son países muy grandes, que no pueden administrar todos sus recursos y que también lo quieren bajar hacia nuestros Ah, países. y los necesitamos a ellos para que vengan a administrar. Nosotros somos tan tontos que no sabemos ni administrar un bosque nativo. Por favor, que se queden en el norte ellos y que cuiden lo suyo, que nosotros en el sur nos vamos a dedicar a cuidar lo nuestro. Así es. Y bueno, y lo del sur global con respecto a todo lo que está sucediendo también en el África, En que hay que África, mirarlo y creo que hasta de a rato son ejemplos claros y contundentes de lo que tendría que ser también Latinoamérica. Estimado Alejandro, no te robo más claro, tiempo. 1 millón de gracias y estamos en muchas contacto. gracias.